con este ejercicio que, por lo que veo aquí, quedó pendiente como un ejercicio de tarea. Es un ejemplo más de circuito de primer orden, ¿no? Estuvimos trabajando con varios ejemplos anteriores y la diferencia que encontrábamos entre estos circuitos de primer orden y los circuitos de estado transitorio o de respuesta natural es que los de respuesta natural, únicamente la respuesta del circuito que vamos a obtener tiene un término y ese término va acompañado de una exponencial porque esa respuesta natural debe su forma o su comportamiento al comportamiento de los elementos de almacenamiento. Y como un elemento de almacenamiento se descarga de manera exponencial, pues entonces el resultado o la respuesta del circuito pues solamente podría comportarse de la misma forma, de una manera exponencial. Y cuando comenzamos a trabajar con estos ejercicios de primer orden, circuitos de primer orden, la diferencia con respecto al anterior es que cuando nosotros activamos, digamos, la presencia de interruptores, pues podemos ver ya un circuito que además de la presencia de elementos de almacenamiento, pues también tiene fuentes de alimentación, ¿no? Vimos ejemplos en donde no necesariamente activamos interruptores, sino que más bien el autor, al proponernos el ejercicio, pues ya nos dice, tu condición inicial es de tal valor. A partir de ella calcula este otro parámetro, ¿no? Que es otra opción. Pero si el autor no nos da ese dato como condición inicial, pues hay que ir a buscarlo. Si no nos da el dato, nos debe de indicar la posición de los interruptores para que nosotros podamos buscar ese dato inicial. Pero el punto es que en estos circuitos, como ya tenemos la presencia del elemento de almacenamiento cargado y de una fuente independiente excitando al circuito, pues nuestra respuesta ya es una respuesta total que ahora va a tener dos términos. Uno de ellos se conoce como respuesta natural, que es la respuesta que obedece al efecto de los elementos de almacenamiento, y la otra, que es una respuesta forzada, que obedece a la presencia de la fuente independiente y que entonces, en consecuencia, va a tener una forma parecida a aquella que presenta la fuente independiente de alimentación. Entonces, bueno, a grandes rasgos ese es un pequeño resumen de dónde nos quedamos antes de las vacaciones. Hicimos 3 ejercicios, 3 ejemplos previos y pues nos quedamos en este. El objetivo es calcular la tensión que hay entre las terminales del capacitor. Y entonces, bueno, este valor, déjenme ubico. Eh, una persona me dijo que esta era la respuesta que había obtenido y bueno, resultó que no era, ¿no? Entonces comenzamos a hacer el análisis y les comenté que la manera apropiada pues era comenzando por una transformación de fuentes, entre esta fuente de tensión con la resistencia. Transformamos y obtenemos una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Esta fuente de corriente con un valor 2E a la menos T amperes. Luego, esta resistencia de 3 ohms se encuentra en paralelo a la resistencia de 6 ohms, la sumamos y nos dio una resistencia de 2 ohms que ahora queda en paralelo a la fuente de corriente. Y al llegar a este circuito, volvemos a hacer una transformación de fuentes. Transformamos esta fuente de corriente a una fuente de tensión. A esta la llamamos BG1. Y esta BG1, después de esa transformación, tiene un valor de 4E a la menos T volts. Luego de la transformación, entonces dibujamos fuente de tensión en serie con la resistencia que nos ayudó a hacer la transformación y luego el resto de nuestro circuito, que seguían pendientes aquí esta resistencia, que seguían pendientes aquí esta resistencia de 2 ohms en serie con el capacitor, ¿no? Y aquí lo tenemos, resistencia de 2 ohms en serie con el capacitor. Y luego les comenté, aquí podríamos hacer una transformación más, pero desde mi punto de vista, todas estas transformaciones fueron hechas para poder dejar al elemento capacitivo solito y aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff entre sus terminales. Entonces,
aunque puedo hacer la transformación nuevamente a una fuente de corriente, a mí me parece que desde este circuito ya no es necesaria dicha transformación. Ya puedo ver claramente las terminales del capacitor solitas, ¿ok? Toda esta transformación fue justamente para dejar a este capacitor y poder aplicar entre sus terminales esta ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, bueno, me gustaría saber si alguien lo intentó y si no, de todos modos, pues terminamos de analizar el circuito, no hay ningún problema, pero me gustaría saber primero si alguien llegó a la solución. Profesora, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, yo obtuve el valor de BT es igual a 6 por E a la menos T menos 4E a la menos 3T. Así es, señorita. Muchas gracias. B de T es igual a 6 E a la menos T menos 4 E a la menos 3T volts. ¿Ok? Y en este punto, pues lo único que hay que identificar es cuál de estas dos corresponde a la respuesta natural y cuál a la respuesta forzada. Nosotros tenemos una alimentación que originalmente era de 6E a la menos T volts. Como esta fuente independiente tenía una forma exponencial, pues efectivamente nosotros esperábamos una respuesta forzada de forma exponencial. Y aquí claramente vemos que esa potencia que acompaña al exponente es menos t para la señal original y por lo tanto podemos deducir que este término que contiene a e a la menos t se trata de la respuesta forzada del circuito. Por lo tanto, el otro, que también es exponencial, pero cuya exponencial, cuya potencia no corresponde con la fuente independiente, bueno, pues entonces asumimos que esta es la respuesta natural. Es decir, el primer término se debe al efecto de la función de excitación que ha quedado conectada y el segundo término se debe al efecto pues, del elemento capacitivo que se descarga conforme avanza el tiempo. ¿Okay? Muchas gracias, señorita. Miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos este circuito, lo único que voy a hacer es plantear la ecuación. ¿A qué ecuación diferencial de primer orden se llega? Planteando la ecuación, desde mi punto de vista, pues ya no debería haber ningún problema para llegar a esta solución. Entonces, lo que voy a hacer aquí, como les decía, es la aplicación de esta ley de corrientes de Kirchhoff. En esta ley de corrientes de Kirchhoff, pues yo desconozco la corriente asociada a esta rama del circuito, pero también desconozco la corriente asociada a esta rama. Entonces, la suma de corrientes que salen de un nodo se igualan con cero. Así entonces, el resultado de la aplicación de esta ley de corrientes de Kirchhoff nos daría la siguiente ecuación. Primero calculo esta corriente. Ajá. Vamos a llamarla corriente I1. Entonces, I1, perdón, I1 más la corriente I2 tendría que ser igual a 0. Voy a llamar a esta la corriente I2. ¿Okay? Como desconozco sus valores, por eso las estoy proponiendo que salen del nodo. ¿Okay? I1 quedaría expresada como la tensión de este nodo de la parte superior de la terminal del capacitor. Ajá. Y esa tensión es B, la tensión nodal. Entonces tendríamos que B menos lo que hay en el otro extremo, que es BG1, entre el valor de la resistencia de esta rama, ¿okay? Que en este caso sería 4 ohms. Y a eso le sumo la corriente I2, que solamente es la que fluye a través del capacitor. Entonces, si este nodo que está en la parte superior es el nodo B, pues esta será igual a la B entre el valor, perdón, pero es que es corriente, les pido una disculpa, esta es corriente en un capacitor, no en una resistencia, entonces no obedece a la ley de Ohm, ¿no? La corriente en el capacitor, ¿a qué es igual? Ah, bueno, pues es igual a C que multiplica a la derivada de la tensión de ese nodo con respecto al tiempo. Y esto se iguala con 0. Entonces, si ustedes observan, esta ecuación, pues ya me deja ver que tengo a un término que contiene a la derivada. Así que a partir de esa ecuación puedo obtener, bueno, sustituyo valores, ¿okay? El valor de BG1, recuerden que es 4E a la menos T, y B
esta B y la derivada de B pues quedan como incógnitas porque es el valor que queremos calcular. En nuestro caso, C es igual, si observamos el circuito original, a 1/12 de farad. Entonces, solo habría que sustituir el valor de BG1 y de C sobre esta ecuación y llegamos a la ecuación diferencial de primer orden que nos va a llevar a esta solución. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar planteado este circuito hasta este punto y pues yo insisto, a partir de ya planteando esta ecuación, pues no debería haber ningún problema para obtener esta solución. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dar por terminado este ejercicio y vámonos a uno último. ¿Ok? Antes de irnos al siguiente tema, que sería el último para nuestra evaluación de segundo departamental. Entonces, miren, este otro ejercicio, lo primero que debo identificar es que se trata de un circuito de primer orden o de qué orden. Un circuito de primer orden es un circuito que contiene un elemento de almacenamiento. Pero ojo, aquí tenemos a este capacitor y a este inductor. Entonces, aparentemente, de manera inicial, pareciera que se trata de un circuito de segundo orden. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos aquí la interacción de un elemento de un interruptor. Entonces, puede ser que ese interruptor modifique la conexión de mis elementos y me permita realmente considerarlo un circuito de primer orden. Entonces, este interruptor, por la punta de la flecha, nos está mostrando que si en t igual con 0 lleva este sentido, eso quiere decir que en t igual con 0 menos, el interruptor se encuentra abierto. Entonces, en este caso, justo lo que les comentaba hace un rato, el autor no nos está entregando el dato de condición inicial, pero en su lugar nos está diciendo dónde está ubicado el interruptor y cómo actúa en el instante t igual con 0. Entonces, a diferencia de los circuitos anteriores donde ya nos daban ese dato como, esa condición inicial como un dato, bueno, pues ahora tenemos que buscarlo. Pero no hay problema porque eso ya lo sabemos hacer bastante bien. Entonces, nuestro análisis ahora comienza para t igual con 0 menos. ¿Okay? Y en t igual con 0 menos, decíamos, el interruptor está abierto. Si el interruptor está abierto y este interruptor ha permanecido así desde menos infinito, pues eso quiere decir que nuestros elementos inductivo y capacitivo están actuando en su estacionario de corriente directa. Por lo tanto, nuestro circuito únicamente contendría a los siguientes elementos. Voy a comenzar. Hay efecto de este resistor sobre el resto del circuito. Y entonces, aquí ya lo único que tengo que hacer es calcular los valores de condición inicial. Hola, hola, ya estamos de regreso. Una disculpa, jóvenes, pero así las cosas en la escuela. Bueno, les decía que hay que calcular los valores iniciales, ¿no? La carga inicial de ambos elementos de almacenamiento. Entonces, bueno, lo que me queda ahora es reducir el circuito para poder comenzar a calcular estos valores de corriente y tensión. Como esta resistencia de 2 ohms ha perdido su efecto, la resistencia de 4 y de 2 ohms que está en la parte central se encuentran conectadas en serie. Esta nos da un valor de resistencia de 6 ohms. ¿Okay? Voy a trazarla aquí. La resistencia serie 1 es igual a 4 ohms más 2 ohms. Perdón, 6 ohms. Y luego, esta resistencia resultante en serie
se va a encontrar en paralelo con este resistor de 12 ohms. Así que ahí voy a trazar la resistencia paralelo 1, que sería igual a la resistencia serie 1 en paralelo con 12 ohms. Entonces, 6 ohms en paralelo con 12 ohms, me parece que son, ¿qué? ¿2 ohms? No, 4 ohms, ¿no? Sí, son 4. Gracias, señorita, 4 ohms. Y entonces, luego de aplicar esa reducción del circuito, lo que obtengo es lo siguiente. Tengo aquí un resistor R paralelo 1, un resistor en la parte superior conectado en su otro extremo a la fuente de un valor de 6 ohms y pues mi fuente, ¿no? Que en este caso es de 30 volts. Pero con este circuito ya reducido, pues sí que podemos calcular un primer valor. A mí se me ocurre que podríamos calcular la tensión sobre este resistor paralelo 1, ¿ok? Entonces, por divisor de tensión, voy a calcular la tensión en R paralelo 1, sería igual a 30 volts por R paralelo 1 entre 6 ohms más R paralelo 1. Si no me equivoco, esta tensión en R paralelo 1, al sustituir valores, sería igual a 12 volts. ¿Ok? Ahora, dados estos 12 volts, yo los voy a venir a trazar aquí a mi circuito. Aquí está la tensión R paralelo 1. Entonces, me voy a ir a mi circuito anterior. Ajá. Esa tensión R paralelo 1 está desde este nodo hasta este otro. O sea, desde este punto hasta este. Aquí hay la tensión en R paralelo 1, que en este caso pues son 12 volts. Pero como en paralelo a esta resistencia de 12 ohms está todos estos, bueno, estos dos elementos resistivos, pues también entre las terminales de ambos, es decir, entre esa suma en serie, están esos 12 volts. ¿Ok? Entonces también están desde este punto hasta este punto. Aquí caen la tensión en la resistencia en paralelo 1, que son 12 volts. ¿Ok? Ahora, si yo calculo la corriente que fluye sobre esta calcular esta corriente, pues puedo hacerlo porque conozco el valor de esta suma de resistencias, que es la resistencia en serie 1, y conozco también la tensión aplicada entre sus terminales. Voy a llamar a esta corriente la corriente y subíndice A. Entonces, por lo tanto, I subíndice A es igual a la tensión en la resistencia paralelo 1 entre la resistencia serie 1, es decir, 12 volts entre 6 ohms, o sea, 2 amperes. ¿Okay? Esta corriente fluye sobre el resistor de 2 ohms, sobre la resistencia de 4 ohms, pero también viene desde aquí. Ajá. Esta sigue siendo IA. Eso quiere decir que es la corriente que está almacenada en el elemento inductivo. Por lo tanto, esta es igual a la corriente en el inductor en 0 menos. O lo que posteriormente indicamos como I subíndice 0, la corriente inicial. Entonces, esa es una de nuestras condiciones iniciales. ¿Ok? Ahora, si aseguramos que sobre este resistor de 4 ohms fluye IA, IA tiene un valor de 2 amperes, pues entonces la tensión sobre la resistencia de 4 ohms es igual a 4 ohms que multiplican a IA, es decir, 4 ohms que multiplica a 2 amperes, o sea, 8 volts. ¿Y por qué calculé esta tensión? Esta tensión es aquí. La tensión en el resistor de 4 ohms, que fue 8 volts. ¿Por qué calculé esto? Pues porque me falta por calcular el valor de la tensión que se ha almacenado entre estas dos terminales, que son las terminales de mi capacitor,
que en este momento está actuando como un circuito abierto. Entonces, la tensión en el capacitor es lo que yo observe desde la terminal 1 del capacitor hasta la terminal 2 por cualquier camino. Y para mí el camino más apropiado o más directo es este que estoy planteando con esta línea discontinua. ¿Ok? Yo sé que la tensión en este resistor es 0 volts, porque no hay un flujo de corriente debido a este circuito abierto, que es la forma en cómo se está comportando el capacitor. O sea, yo sé que no hay un circuito abierto. Capacidad de corriente aquí es 0 y por lo tanto la tensión también es 0. Por lo tanto, del circuito se ve que la tensión en el capacitor en 0 menos es igual a la tensión del resistor de 4 ohms. Por eso nos sirvió este cálculo. Es decir, esto es igual a 8 volts. Y esto sería igual a la tensión inicial, que es otra de mis condiciones iniciales. Esta es condición inicial del capacitor y esta otra es condición inicial del, perdón, condición inicial del inductor. ¿Ok? Entonces, esto era lo que yo quería buscar haciendo el análisis en T igual con 0 menos. Ya tengo esos datos, ahora sí me puedo ir a analizar el circuito para T mayor a 0. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? Ok, bueno, No, entonces dígame, yo sí tengo una duda. dígame. ¿Por qué es la tensión en la de 4 ohms es la misma del capacitor si tenemos la resistencia? Acuérdese que el capacitor en este momento se está comportando como un circuito abierto. Entonces, sobre un circuito abierto no puede haber flujo de corriente. Eso quiere decir que si sobre el capacitor no fluye corriente, sobre este resistor de 2 ohms tampoco. Es decir, la corriente es 0. Y entonces, por ley de Ohm, si la tensión sobre estas terminales de este elemento es el producto de su resistencia por su corriente y su corriente es 0 amperes, pues 0 amperes por 2 ohms nos generará una diferencia potencial de 0 volts. Entonces sí, en efecto, si yo considero todo todo este camino, pues estrictamente la tensión del capacitor tendría que ser igual. Vamos a llamar a esta A y a esta B. La tensión en el resistor A más la tensión en el resistor B. Pero yo ahora mismo, bueno, hace unos segundos, le demostré que esta tensión aquí es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay flujo de corriente. Hay flujo de corriente. Ajá. Toda la corriente que viene de este otro resistor de 2 ohms, que es la corriente IA, al llegar a este punto, toda ella toma camino hacia este resistor de 4 ohms. Para acá no hay paso de corriente. Entonces, si esta corriente IA la conozco y tiene un valor de 2 amperes y toda ella fluye a través del resistor de 4 ohms, aquí se generan pues estos 8 volts. Y entonces, esta tensión en el resistor A, que es el que tracea en la parte superior, pues es 0. Pero me queda todavía esta tensión y esta tensión es de 8 volts. No sé si con eso me pude explicar mejor. Sí, gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces vamos a, ok, vamos a continuar con nuestro análisis, pero ahora decíamos hace un momento, pues, para, para T mayor a 0. ¿Ok? Entonces, lo primero que debo de observar es que en T igual con 0, este interruptor se cierra y permanecerá así para todo tiempo mayor a 0. Entonces, si este interruptor está cerrado, ¿qué es lo que sucede con nuestro circuito? Bueno, ahora nuestro circuito tendrá la siguiente forma.
tendré aquí al resistor de 2 ohms, al otro resistor de 2 ohms, al inductor, que al detectar la activación del interruptor, ahora, pues evidentemente el circuito tendrá una configuración diferente y dejará de actuar en su estado estacionario. Por eso ya lo dibujo aquí como un elemento inductivo y no como un corto. Luego aquí el resistor de 6 ohms y finalmente nuestra fuente. Luego, mi capacitor también ya lo puedo dibujar como un elemento capacitivo, ya no como un circuito abierto. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya se ve reflejada la activación del elemento interruptor. ¿Okay? Luego aquí tenemos un resistor de 4 ohms y aquí viene el cortocircuito, ¿no? Aquí está mi interruptor cerrado. Y luego finalmente, entre estos dos elementos tenemos un resistor de 12 ohms. De esta manera. Este es mi nuevo circuito. Ya una vez activado el interruptor, así es como se redibuja. ¿Okay? Mi interés sigue siendo calcular la tensión que hay entre estas dos terminales. Pero observen este corto, jóvenes. Este corto hace que yo pueda separar el efecto de los elementos en dos circuitos diferentes. Mírenlo como si estuviera en la proto y consideren que este corto es un alambre. ¿Okay? Es un alambre que yo tengo conectado desde uno de los puntos de la protoboard hasta el punto de referencia. ¿Qué pasa si en lugar de colocar un alambre, yo quito mi alambre y jalo este nodo desde acá hasta el punto de referencia? Ah, bueno, pues lo que tendremos será un circuito como este. Tendremos entonces aquí el capacitor, luego nuestro elemento resistivo, aquí otro elemento resistivo, nuestro punto de referencia, ¿ok? Y aquí viene un resistor y el otro extremo, como quité este alambre, estoy jalando esta terminal hacia abajo. Es decir, este punto, este nodito, ahora está aquí. Y lo he unido con el punto de referencia. De esta manera. Eso quiere decir que también tendría que jalar la terminal izquierda del inductor hasta este punto. Por lo tanto, aquí yo tendría algo así. De esta manera, luego mi resistor de 12 ohms, el resistor de 6 ohms y el resistor de 30 volts. De esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí creo que ya se hace un poco evidente lo que les mencionaba hace un momento. Bueno, aquí yo puedo ver que puedo separar mi circuito en dos. Ajá. Por un lado, tengo un circuito con un elemento capacitivo y tres elementos resistivos. Pero en este extremo, en el extremo izquierdo, no tengo la presencia de ninguna fuente independiente. Y en el extremo derecho de este circuito, pues ahora tengo a un elemento inductivo, a dos elementos resistivos y a una fuente independiente. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que observen es que este circuito, el del lado derecho, ya no afecta sobre el circuito del lado izquierdo y viceversa. Entre ellos ya no están afectados. ¿Okay? Otra forma de terminarlos, de separar por completo, sería si yo considero el redibujo y lo hago ahora de esta manera, que finalmente sería lo mismo que lo que acabo de hacer hace un momento, solo que dibujado, digamos, de mejor forma. Esta resistencia de 2 ohms ahora está aquí. Ajá. Aquí está el punto de referencia y ahora en este extremo tengo a un elemento inductivo
en paralelo con un elemento resistivo y luego el resistor de 2 ohms en serie con la fuente de 30 volts. Este último circuito, este último trazado del circuito, aunque es el mismo, pues ya me permite ver claramente que cada uno de estos están independientes, ¿no? Y entonces, ¿para qué me sirvió hacer tanto redibujo? Bueno, pues para darme cuenta que uno de los circuitos, el que está del lado izquierdo, es un circuito en donde solamente voy a encontrar una respuesta natural. Mientras que el circuito que está del lado derecho, debido a la presencia de la fuente de 30 volts, pues voy a observar una respuesta natural por el efecto del inductor y forzada por el efecto de la fuente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es el cálculo de las constantes de tiempo, ¿no? En cada uno de los casos. Déjenme mover un poco este ejercicio. Denme un minuto para continuar con nuestro análisis. Listo. Entonces, bueno, voy a calcular el valor de tau para este circuito. Así voy a dividir. Aquí el valor de tau sería R, la resistencia equivalente por el valor de la capacitancia. ¿A qué es igual la resistencia equivalente? La resistencia equivalente sería igual a la suma en serie de este resistor de 2 ohms en serie con lo que resulte de este paralelo entre 4 y 2 ohms. Entonces, ¿de qué valor termina siendo esa resistencia equivalente, jóvenes? Sería de 3.33. 3.33. Sí. 3.33. Gracias, gracias, jóvenes. 3.33 ohms. Entonces, tau sería igual a 3.33 ohms que multiplica al valor del capacitor, que es 0.1 farads. Tau queda igual a, ¿qué sería? ¿Un tercio? Sí, un tercio. Sí, ¿verdad? Un tercio de segundo. Perdón. Un tercio de segundo. Y entonces, bueno, ya obtuvimos esta tau. Vamos a llamar a este el circuito A. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular tau para el circuito del lado derecho. Por ser un circuito inductivo resistivo, pues entonces la tau en este caso sería, si no me equivoco, LNR, ¿no? En la resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, para ese circuito, ¿cuál sería el valor de tau, jóvenes? Me regresé porque quería ver que en este también nos pedían la corriente en el inductor, ¿ok? Y aquí ya no la marqué. Aquí hay que calcular la corriente, ¿sale? Fíjense, para poder obtener el valor de la resistencia equivalente, yo propondría primero entonces hacer una transformación de fuentes, jóvenes. Aquí, aplicando transformación de fuentes, voy a transformar esta fuente de tensión en una de corriente y lo voy a hacer con la ayuda de la única resistencia que está en serie a la fuente de tensión.
Por lo tanto, voy a obtener una corriente I, vamos a llamar la corriente de la fuente I, que sería igual a 30 volts entre 6 ohms, o sea, 5 amperes. Y entonces, ya habiendo hecho ese cambio de fuente, mi circuito quedaría de esta manera. Una fuente de corriente de 5 amperes en paralelo con la resistencia que me ayudó a hacer esa transformación de fuentes, que en este caso fue solo la de 6 ohms, y luego el resto del circuito. Y el resto del circuito incluye a este resistor de 12 ohms y al inductor. De esta manera. En la parte inferior, pues tengo mi punto de referencia. Y este inductor es de 2 henries. Ahora sí, noten que estos resistores ya pueden ser sumados, porque en el circuito que originalmente teníamos aquí del lado derecho, el resistor de 6 ohms y de 12 no están conectados ni en serie ni en paralelo. La única manera de obtener la resistencia equivalente era haciendo esta transformación para que podamos dejarlos de una forma en que puedan ser sumados. ¿Okay? Entonces aquí la resistencia equivalente sería igual a 6 ohms en paralelo con 12 ohms. Este paralelo ya lo hicimos anteriormente, creo que nos dio 4 ohms. Y entonces con ese valor de resistencia, bueno, pues ahora sí podemos calcular el valor de la constante de tiempo, ¿no? Calculo el valor de la constante de tiempo y es igual a L sobre R, que es la resistencia equivalente. En este caso, 2 henries entre 4 ohms. O sea, 1/2 de segundo. ¿Ok? Pero no se queda ahí la cosa, jóvenes, porque a mí me piden calcular la corriente en el inductor. Recordemos que aquí tengo que calcular corriente en el inductor y tensión, vamos a trazarla aquí adentro, tensión en el capacitor, aquí. ¿Ok? Con este circuito A ya no hay ningún problema. Pero si yo dejo mi circuito obtenido después de la primera transformación de fuentes, pues lo que va a ocurrir es que yo solamente podría aplicar aquí una ley de corrientes de Kirchhoff al nodo superior. Si aplico una ley de corrientes de Kirchhoff, lo que voy a calcular. Hola, jóvenes, otra vez. Bueno, les decía, no me conviene aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a este circuito porque entonces lo que estaría calculando sería la tensión de este nodo. Y yo no quiero saber la tensión de ese nodo. Yo quiero saber la corriente en el inductor. ¿Okay? Entonces, para poder calcular la corriente en el inductor, a mí me conviene dejar a este circuito en una configuración en serie. Entonces, para eso, pues, desde mi punto de vista, la manera más sencilla es volviendo a aplicar una nueva transformación de fuentes. Es decir, aplicar esa transformación de fuentes para lograr tener un circuito en serie. Entonces, aplicando una segunda transformación de fuentes, pues lo que obtengo sería, tomo a la fuente de corriente y a la resistencia que me va a ayudar a hacer esa transformación. Pero esa resistencia ya no es solo la de 6 ohms, sino el paralelo, ¿no? Que me resulta de 6 ohms con 12 ohms, es decir, la de 4, que es la equivalente. Entonces, la tensión BF prima, vamos a llamarla, es igual a 5 amperes que multiplica a 4 ohms, o sea, 20 volts. Y entonces, al redibujar, ahora tendría una fuente de tensión de 20 volts en serie con la resistencia que me ayudó a hacer la transformación de fuentes, que es esta de 4 ohms, y el resto de mis elementos. Aquí ya solo queda el inductor de 2 henries. De esta manera.
Y ahora sí, tengo un circuito en serie. A este circuito en serie yo lo puedo analizar con la ayuda de una ley de corrientes de Kirchhoff, perdón, una ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Un análisis de mallas, una ley de tensiones de Kirchhoff. Dado que la corriente real lleva este sentido que tracé en color verde, las marcas de polaridad aquí son más menos, más menos. Y entonces, en la ley de tensiones de Kirchhoff, pues ya sabemos, tengo que hacer la suma de todos estos elementos, ¿no? De todas estas tensiones. Entonces, aplicando esa ley de tensiones de Kirchhoff, yo tendría menos 20 volts más 4 ohms que multiplica a la corriente de la malla. Esta es la corriente de la malla, más la tensión en el inductor. ¿Okay? Y la tensión en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente de esa malla, que es la que atraviesa el inductor con respecto al tiempo. Y esto igual con 0. Aquí ya apareció la derivada, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo que voy a obtener de aquí es una ecuación diferencial de primer orden. Sustituyo el valor de L. L vale 2 henries. Entonces desde aquí lo voy a borrar a L y voy a sustituir el valor de 2. ¿Ok? Entonces voy a llevar a mi ecuación diferencial a que este término que contiene la derivada tenga un coeficiente igual a 1. Voy a multiplicar a esto entonces por 1/2. Y al hacer este producto, entonces mi ecuación queda como la derivada de la corriente con respecto al tiempo, quedaría más 2i, y paso al 20 del otro lado de la igualdad, quedaría esto como 10. ¿Ok? Y aquí ya tengo la ecuación diferencial de primer orden que estaba buscando. Hago una analogía, ¿se acuerdan? Y entonces Y equivale a la corriente que estoy buscando. P sería igual con 2 y Q en este caso estaría igual con 10. Y entonces, de acuerdo a nuestra ecuación reducida para este caso en donde las fuentes de excitación son constantes, Y de T sería igual a, si no me equivoco, era Q en P más A por E a la menos T en tau. Esto implica entonces que I de T sería igual a Q en P, nos quedaría 5, más A por E a la menos, tau fue para este caso 1/2 de segundo. Entonces nos quedaría a la menos 2T. ¿Ok? Esta es la expresión. Ahora, llegada a esta expresión, nos hace falta calcular el valor de A. Y eso lo hacemos con la ayuda de la condición inicial que calculamos en el primer, en el primer inciso, en el inciso A. ¿Podrían, por favor, decirme qué valor tiene A y cuál sería la respuesta ya sustituyendo ese valor de A? Sería I de t es igual a 5 menos 3e a la menos 2t. Así es. Gracias, joven. ¿Y de T? Profesora, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué ahí en YT puso el A multiplicado por E a la menos T entre tau? ¿Este? Ajá. Esta ecuación viene de la general. Sí, es Acuérdense. cuando es una constante Q, ¿no? Ajá. Pero si es constante, ¿no es menos P por T? Bueno, es lo que yo tengo. Mire, Y de T en nuestra solución general
Ay, déjenme acordar cómo era. Y de t me parece que era igual a e a la menos pt, integral de q por e a la pt, dt. Y luego aquí teníamos más a por e a la menos pt, ¿no? Creo que sí era esta. Sí, si no, pues, si no es, pues me equivocaré en lo siguiente. Entonces, si q es constante, entonces y de t sería igual a, sale la q por e a la menos pt, nos queda la integral de e a la pt de t, y aquí nos sigue quedando a por e a la menos pt. Y entonces la integral de e a la pt nos queda como 1 en p por e a la pt. Y esto sigue quedando a por e a la menos pt. Entonces, aquí ya queda q en p, y este e a la menos pt se elimina con este e a la pt. Y ya nos queda esto más a por e a la menos pt. Entonces, p aquí fue de 2. Ah, perdóneme, ya entendí. Ya entendí. En nuestra Sí, ecuación solamente era, el término, ajá, que sí, sí, sería, discúlpeme, señorita. Era aquí e a la menos pt. Sí, muchas sí, gracias. eso era a lo que me refería. Sí. Sí, perdóneme, yo no estaba razonando correctamente. Le pido una disculpa. Ok, muchas gracias por hacerme la observación. Ok, bueno, en efecto, esta solución que nos presentó su compañero es la correcta, ¿no? Ahora calculamos el valor de I de T, pero dejamos pendiente, eso es para el circuito B, ¿no? En el circuito A dejamos pendiente hasta la tau. Pero este circuito A, acuérdense que no tiene fuente independiente, por lo tanto, solamente tiene una respuesta natural. Si lo que deseamos saber es el valor de la tensión en el capacitor, la tensión en el capacitor para una respuesta natural está definida por la ecuación B0 por E a la menos T en tau. ¿Okay? Y entonces BC de T será igual a B0, y B0 que calculamos anteriormente fue de 8 voltios. Aquí la tenemos. Entonces sustituyo, y esto es 8 por E a la menos T en tau. Y tau fue de 1/3 de segundo. Entonces nos queda E a la menos 3T. Y estos sí son volts. ¿Okay? Sí, hace un rato creo que combiné esta solución con este A por E a la menos PT. Nuevamente les pido una disculpa. Entonces, bueno, pues ya tengo aquí mis soluciones que estaba buscando, ¿no? Entonces, aparentemente, de manera inicial, nosotros teníamos un circuito que aparentaba ser de segundo orden por la presencia de los dos elementos de almacenamiento. Pero todo cambió cuando el interruptor se activó y nos dimos cuenta que en realidad, pues este circuito que originalmente era uno, pues terminó dividiéndose, ¿no? Y me dio como resultado de esa división un circuito transitorio de únicamente respuesta natural, y por otro lado un circuito de primer orden con una respuesta total, es decir, con una respuesta natural, pero también con una respuesta forzada, ¿no? Aquí en esta, entonces, esta sería mi respuesta forzada, y todo este término sería la respuesta natural. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda, jóvenes. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente y último tema de evaluación para este segundo departamental. Por cierto, antes de continuar y antes, para que no se me olvide, su segundo examen departamental, jóvenes, el lunes 9 de mayo. ¿Okay? Entonces, lo voy a anotar aquí para que no se nos vaya a olvidar.
segundo examen departamental, lunes 9 de mayo. Eso quiere decir que el examen es de manera presencial, jóvenes. Para esa semana, ustedes justamente van a comenzar ese lunes 9 de mayo a asistir a clases de manera presencial. ¿Ok? Entonces, pues el examen es de manera presencial. ¿Ok? Durante el horario de laboratorio. Ese día tenemos laboratorio, pero yo voy a pedir voy a buscar un lugar, voy a pedir que me asignen un salón solamente para ese día, para que podamos presentar nuestro examen en el salón y no en el laboratorio, ¿no? Es un examen de análisis de circuitos. Generalmente vienen 3 o 4 ejercicios. Depende del grado de complejidad de cada uno. A veces, si son muy complejos, pues solo vienen 2, pero generalmente no, porque eso, me parece que los meten muchos problemas, que solamente sean 2 ejercicios. Entonces, yo creo que serán 3, o si son 4, probablemente les ponga 4 ejercicios para que ustedes decidan, elijan 3 de ellos a resolver. O sea, no los 4. De 4 elijan 3. ¿Ok? Los temas con los que vamos a tratar en este examen de segundo departamental incluyen estado estacionario de corriente directa, incluye estado transitorio, o respuesta natural de un circuito, incluye circuitos de primer orden, y finalmente incluye circuitos de segundo orden, que es el tema con el que vamos a comenzar en un momento. ¿Ok? Esos son los 4 temas a desarrollar. Les comento que para el examen es, bueno, de entrada importante que estén de manera presencial. No voy a aplicar examen en línea. Esto es sin excepción. Necesitan traer una calculadora. No permito el uso de celular como calculadora, mucho menos el uso de una computadora. Así que les pido por favor que tomen sus precauciones y traigan su calculadora, una calculadora científica sencilla. Obviamente no hay uso de formulario, por supuesto no pueden utilizar sus apuntes. Si yo considero que hay ecuaciones de las que es difícil recordar, como esta, ¿no? Como la que hace un rato, la ecuación general, incluiría a la ecuación general en el examen. O sea, cualquier ecuación que yo considere que puede ser difícil de recordar, pues yo se las voy a incluir en el examen. Así que no es necesario que ustedes tengan un formulario, ni mucho menos, ¿no? Claro, yo no incluiría esta, por ejemplo, ¿no? Yo incluyo la general, y pues de ahí ustedes pueden deducir esta otra. Ajá. Solo incluyo las realmente muy necesarias. ¿Qué no considero necesario? Ley de Ohm, divisores, leyes de Kirchhoff, o sea, las ecuaciones de tensión y corriente de los elementos capacitivos tampoco las considero necesarias. O sea, esas son ecuaciones que debemos conocer sí o sí, ¿no? Esta ecuación general de respuesta de un circuito, de la respuesta natural de un circuito, pues tampoco la considero necesaria. O sea, son ecuaciones realmente muy, muy complejas, ¿ok? Entonces, bueno, se los comento desde ahora para que vayan considerando, pues, estudiar los temas del examen. Al inicio del curso yo les di bibliografía, y esa bibliografía que yo les sugerí, pues es la bibliografía con la que yo trabajo, es decir, todos los ejercicios que hacemos en clase, pues están tomados de esos libros, ¿no? Entonces, pues de ahí puedo extraer algún ejercicio del examen. No van a ser los mismos ejercicios que los que hemos desarrollado en clase, pero son ejercicios al nivel de los que hemos desarrollado en clase. O sea, nada que no puedan analizar,
¿no? Con todos los temas que ya hemos visto hasta el momento. Y bueno, pues sus herramientas del departamental 1, ¿no? Mallas, nodos, superposición, transformación de fuentes, tal vez, no sé, transformación delta estrella de elementos resistivos, pero esas son herramientas que le sirven en el análisis de los circuitos, ¿no? Pero ya no son, como tal, aunque no los vimos esos temas en este departamental, pues yo considero que es algo que ya se sabe porque se evaluó en el primer departamental, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a este aviso que les estoy dando. Ok. Bueno, pues entonces vámonos con nuestro siguiente tema. Ok. Como les comentaba hace un momento, nuestro siguiente tema es circuitos de segundo orden. Estos circuitos de segundo orden, pues, siguiendo con la lógica de lo que hemos estado trabajando hasta este momento, pues son circuitos que contienen dos elementos de almacenamiento. Pueden ser dos capacitores, pueden ser dos inductores o la combinación, un capacitor y un inductor. ¿Ok? El caso más sencillo que se nos presentaría de un circuito de segundo orden sería la inclusión de los tres elementos pasivos, es decir, resistencia, inductor y capacitor, en una configuración ya sea serie sencilla o paralela sencilla. ¿Ok? Entonces, nuestras configuraciones más básicas tendrían la siguiente forma. La primera, vamos a considerar una tensión de fuente aplicada a un circuito en serie, donde tengo la presencia de un elemento resistivo, un elemento inductivo y finalmente un elemento capacitivo. De esta manera. R, L, C. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, para un circuito como este, el análisis, lo acabamos de ver hace un momento, implica que tengamos que aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff. Ok, voy de nuevo. Implica que tengamos que aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff. Acuérdense que la aplicación del sentido de la malla en la ley de tensiones de Kirchhoff se hace de manera arbitraria. O sea, puedo asignar este sentido de análisis con respecto a las manecillas del reloj o contraria a las manecillas del reloj. Eso lo decido yo. Sin embargo, cuando el circuito cuenta con una sola fuente de alimentación, pues lo que se sugiere es que el sentido de análisis coincida con el sentido de la corriente real que va a fluir a través del circuito. Y dadas estas marcas de polaridad, pues la corriente real que fluiría también pasaría por todos los elementos en sentido horario, ¿ok? Con este mismo sentido que acabamos de trazar para la malla. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos para este circuito aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos que considerar menos la tensión de la fuente, al paso de esta corriente real sobre los elementos se dejarían estas marcas de polaridad. Y entonces, continuando con la punta de la flecha en nuestro análisis, veríamos más la tensión en el resistor, más la tensión en el inductor, más la tensión en el capacitor, igual con 0. ¿Ok? Y entonces, si sustituimos valores, vamos a dejar aquí menos la tensión de la fuente, más, por ley de Ohm, R que multiplica a la corriente que fluye por el circuito, más la tensión en el inductor, L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La tensión en el capacitor, ¿se acuerdan cómo era la tensión en el capacitor?
Según yo es una integral, ¿no, profesora? Así es 1 sobre UNC, la capacitancia, ajá, ajá, la integral de, de B de ay, T, sí, de B de T, dt, ¿no? Más la condición inicial. Y esto igual con 0, ¿ok? Ahora, yo quiero lograr una ecuación diferencial de segundo orden, porque ahora tengo circuitos de segundo orden. ¿Cómo logro obtener esa ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, pues si yo derivo a toda esta ecuación, puedo lograrlo. Si derivo a toda esta ecuación, derivando la ecuación anterior, obtendría lo siguiente. La derivada de BF, ya la voy a pasar del otro lado de la igualdad, ¿no? La derivada de BF con respecto al tiempo, y esto igual con R que multiplica a la derivada de I con respecto al tiempo, más L que multiplica a la segunda derivada de I con respecto al tiempo, más 1 en C, y la derivada de la integral me queda únicamente pero aquí, perdón, lo que estamos buscando es tensión del capacitor, que daría 1 en C integral de la corriente. ¿Ok? Si no, estoy redundando, ¿no? De la corriente. De la corriente que fluye por el capacitor con respecto al tiempo, I de t. Entonces, la derivada de esta integral, perdón, la derivada de esta integral quedaría únicamente como I. Y la derivada de esta condición inicial, la condición inicial siempre es una constante. Entonces la derivada de una constante pues se hace 0. ¿Okay? Así que esta sería mi ecuación. Si yo multiplico a toda esta ecuación, por ejemplo, por 1 en L, para asegurarnos que el coeficiente que acompaña a la segunda derivada sea igual con 1, entonces puedo reacomodar esta ecuación como la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, aquí me faltó expresarlo, luego más R en L que multiplica a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 en L por C que multiplica a la corriente I, y esto igual a 1 en L por la derivada con respecto al tiempo de esta función. Esta función, pues claro, si se trata de una señal como la que tengo aquí expresada, que es constante, pues la derivada de una constante se hace 0, y todo este término pues quedaría siendo igual con 0. Pero a partir de este punto vamos a comenzar también a trabajar, no, ya lo comenzamos desde el tema anterior, ¿no? Cuando teníamos fuentes independientes conectadas a nuestro circuito de primer orden. Ya no solo vamos a trabajar con señales constantes, vamos a empezar a incluir funciones senoidales, funciones exponenciales. Y entonces, pues claro, lo que yo obtengo de esta derivada de una función dependiente del tiempo, pues será diferente de 0, ¿no? Que es el caso más sencillo para una función de excitación constante. Será diferente de 0. Vamos a considerar que este término, vamos a considerar, por ejemplo, a este término simplemente expresado como una función de excitación, ¿no? Una función f de t. Es decir, al aplicar la derivada a la función original, finalmente me va a seguir quedando, si es una señal senoidal, pues me va a seguir quedando una señal senoidal luego de la derivada, ¿no? En términos ahora del coseno, por supuesto, pero sigue siendo una señal senoidal. Entonces vamos a expresarla directamente como una función de excitación. No necesariamente es la función original de excitación, pero es una función que depende de la fuente original que está siendo conectada al circuito. ¿Okay? Entonces, noten que al llegar a este punto la voy a reescribir para que no queden confusiones. Me quedaría lo siguiente. Esta es la ecuación que quería mostrarles. Esta ya es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy con esto, jóvenes? Este que yo les mostré, este circuito es el caso
uno de los dos casos más sencillos de un circuito de segundo orden. No siempre los autores, o no siempre en la realidad, vamos a tener un circuito puramente en serie con 3 elementos pasivos. Puede venir la combinación de más elementos resistivos, pero al final yo debo de tratar de reducir ese circuito con las técnicas que he aprendido anteriormente, de reducir ese circuito y lograr expresarlo como un circuito puramente en serie o un circuito puramente en paralelo. Si logro expresarlo como un circuito puramente en serie, bueno, pues aplica este análisis que acabamos de hacer y claramente podremos obtener una ecuación diferencial de segundo orden. Ajá. Si logro llevarlo a un circuito puramente en paralelo, pues seguro también obtendré una ecuación diferencial de segundo orden. Si no logro reducirlo por completo a un circuito puramente serio, puramente paralelo, pues seguramente para obtener esa ecuación diferencial que define a nuestro sistema, tendré que aplicar los métodos de análisis, métodos de mallas, de nodos, etcétera, para poder llegar a esa ecuación. Pero siempre, sin importar la forma inicial de nuestro circuito, voy a llegar a una ecuación diferencial de segundo orden. Siempre. ¿Ok? El otro caso, el segundo caso que les decía, es lograr un circuito puramente paralelo, en cuyo caso la forma sería la siguiente. Tendríamos aquí una corriente de la fuente. Luego vamos a considerar la conexión de todos nuestros elementos, ¿no? Primero un elemento resistivo, luego voy a considerar un elemento inductivo y finalmente un elemento capacitivo. Y entonces en la parte inferior voy a considerar el punto de referencia. Si yo tengo este tipo de circuito en paralelo, pues lo que me queda es aplicar a este nodo de la parte superior una ley de corrientes de Kirchhoff, en donde claramente la corriente de la fuente sería igual a la corriente en el resistor más la corriente, más la corriente en el inductor más la corriente en el capacitor. Entonces, IF sería igual a la corriente en el resistor, sería la tensión de este nodo, vamos a llamarla B, B en R, más la corriente en el inductor, que ahora es esta 1 en L, integral de la tensión, B de T, más la corriente inicial, ¿ok? Más la corriente en el capacitor, que ahora es C por la derivada de la tensión entre sus terminales con respecto al tiempo. Noten que llegamos a algo muy parecido a esta ecuación. Entonces, derivando, pues lo que voy a obtener ahora será una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada de IF con respecto al tiempo, y esto igual a 1 en R por la derivada de B con respecto al tiempo. La derivada de la integral, pues nos queda únicamente B, ¿no? Tendríamos 1 en L que multiplica, perdón, este es L. 1 en L que multiplica a B. Como este término I0 es mi condición inicial y siempre es constante, pues este se hace 0 al aplicarle la derivada. Y aquí tendríamos C que multiplica a la segunda derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, pueden ver que el proceso pues es igual al que llevamos en el análisis del circuito anterior. Si continuamos replicando los pasos del análisis anterior, lo que vamos a obtener luego de todos esos pasos, pues será una ecuación de la siguiente manera. Segunda derivada de B con respecto al tiempo, luego nos quedaría más 1 en R por C, que multiplica a la derivada de B con respecto al tiempo, luego más C en L, que multiplica a B, y esto igual con f de t, donde nuevamente les digo, f de t no es propiamente la función original de excitación, pero es una función en términos de esa función original de excitación. ¿Okay? Pero noten que llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden nuevamente.
solo que la primera está en términos de la corriente, porque es un análisis de mallas, y la segunda en términos de la tensión, porque es un análisis de nodos. Entonces, de manera general, sea que lleguemos a un circuito sencillo en serie o sencillo en paralelo, o no lleguemos a ninguno sencillo, nosotros debemos de buscar siempre la forma de llegar a una ecuación diferencial de segundo orden de la siguiente manera. Ya expresada en términos generales, tendríamos una ecuación diferencial segunda derivada de x con respecto al tiempo, más, voy a llamar aquí A1 por la derivada de x con respecto al tiempo, más A0 que multiplica a x, y esto igual a f de t. ¿Okay? Donde claramente x representa la incógnita de interés, en el primer caso corriente, en el segundo caso tensión. A1 y A0 representan a los coeficientes que acompañan a nuestros términos siguientes en cada uno de los casos. Y f de t, como les decía, no necesariamente es la función original, pero es una función que depende de la fuente conectada a nuestro circuito. Entonces, siempre el objetivo inicial para este análisis va a ser aplicar mallas, nodos o una ley de tensiones de Kirchhoff, una ley de corrientes de Kirchhoff que nos lleve a obtener esto, siempre. Una vez que llegamos a esta ecuación diferencial de segundo orden, ahora sí, podemos continuar con nuestro análisis. Ese análisis nos va a llevar a obtener, por una parte, una respuesta natural y por otro lado, una respuesta forzada, ¿no? Ya tenemos la introducción de esto con los circuitos de primer orden, ¿ok? Entonces, miren, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy porque se ha acabado el tiempo. Pero bueno, mañana continuamos la clase a partir de este punto, ¿ok? Les agradezco a todos su asistencia el día de hoy, jóvenes, y pues nos escuchamos mañana. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesora. Gracias. Bye, bye. Por favor, ahorita me Adiós. regala un minuto, por favor. Hasta luego. Adiós. Dígame, joven. Es que mire, va a llegar el siguiente profesor y con gusto lo atiendo, pero dígame en qué le puedo ayudar. Bueno, básicamente es que en la simulación el segundo de los 5 circuitos que eran para la práctica, Ujú. me daba valores muy no fijos, oscilaban entre bastante altos negativos y bastante altos positivos en la corriente con mi amperímetro y mi osciloscopio. El problema es que llegó, En la simulación. ajá, sí, en el Proteus, y llegó un punto en el que de plano me estaba crasheando la computadora, o sea, se cerraba el programa de golpe y ya no lo pude correr ahorita. No sé, bueno, por lo mismo no lo pude añadir a mi práctica, pero bueno, solo era comentarle, ¿verdad? No es como que se lo Sí. quería Mire, saber si sería ajá. o algo. Mire, para esos circuitos yo les había mencionado, no podemos utilizar un ampérmetro, un multímetro no nos sirve, porque es un valor que va a estar variando en el tiempo. El único equipo que tenemos para hacer esa medición es un osciloscopio. Sabemos que el osciloscopio no mide corriente, pero yo les había comentado, midan la tensión y luego esa tensión ya medida se divide entre el valor de la resistencia y con eso obtenemos el valor de la corriente ya como una expresión. Pero no, para esos circuitos no puede utilizar un ampérmetro o un multímetro. Tal vez por eso es que tiene pues esas variaciones definitivamente, porque en efecto, conforme avanza el tiempo, el valor de corriente pues va a ir cambiando. Ok, pues fue eso, por favor, muchas gracias. Gracias a usted, joven. Que Bonita tenga tarde. buena tarde. Bye, bye.